Listo. Bueno, entonces se viene la primera pregunta, que es una pregunta, pues, de dificultad baja. Pero aún así, tienen que leerla bien, ¿ok? Como siempre. Suerte, dijo el gamín. Exactamente, bien. Empecemos. Bien. 3, 2, 1. Adelante. Un minuto para esta pregunta. Ya me perdí. Y apenas el nivel 1. Ok, tranquilos, eso pasa, ¿ok? Porque claro, yo les puedo decir dificultad media, baja, alta, pero pues eso también depende mucho de la persona, ¿vale? Eso depende mucho porque claro, como aquí venimos de colegios diferentes, entonces, de partes del país diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso es como que dificultad baja, media y alta, eso pues mm, es un poco arbitrario, pero sí, o sea, esto es como que fácil. Bien, entonces, a ver cómo le fue. Ok. Vale, situación, chicos. La situación aquí es que el perro está pues corriendo hacia la derecha. Si tú le quieres detener, pues toca girar hacia la derecha. La cuerda toca pues jalarla hacia la izquierda, ¿vale? Porque es la, porque debe ir, para que el perro se detenga, debe ir en sentido contrario al perro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el perro está jalando para allá, ¿ok? El perro está jalando a la chica, pues, para la derecha. Entonces, lo que debe hacer la chica es jalarlo para el sentido contrario. Bien. Debe ser en sentido contrario al movimiento del perro. ¿Ok? Entonces, ahí pues, fíjense que la prueba de física siempre está relacionada con cosas que uno experimenta en la vida real. Bueno, a lo mejor a ustedes nunca les tocó sacar un perro, pero pues es algo que uno se puede imaginar. ¿Sí? Yo solo vi la mano de la chica y vi que tenía el lazo con la mano izquierda. No, pero eso no tiene nada que ver aquí. Aquí te están hablando sobre la dirección de la fuerza. ¿Ok? Sobre la dirección de la fuerza. Bueno, aquí pues, de que tiene la mano con la izquierda, pues, pero sí, excelente trabajo. Esa soy yo, la del dibujo. Se parece a Katy, dice. Entonces, fíjense que aquí para ahorrar tiempo, lo primero que uno dice es que, bueno, para detener al perro, la fuerza sí o sí tiene que ir en sentido contrario, ¿vale? Para que el perro se detenga, sí o sí tiene que ir en sentido contrario. Entonces, ¿vale? Se tacha la A y se tacha la D, porque empiezan mal. ¿Listo? O sea, sin solamente con leer el inicio ya se pueden descartar. Y así se ahorran un poco más de tiempo, ¿vale? Y bueno, y queda entre la B y la C. Y la C dice, que algunos la marcaron, hacia la izquierda, porque el peso de la niña es mayor que el peso del perro. Bien. Eso es verdad, sí.
Eso es verdad. Claro, la niña pesa más porque es más grande, y pues, claro, el perro es más chiquitico, entonces, evidente, viendo el dibujo se sabe que la niña pesa más. Pero no por eso se detiene el perro, ¿vale? No por eso se detiene el perro, porque miren, te están diciendo, la dirección de la fuerza neta que actuó sobre el perro para detenerlo es, bueno, el peso, pues, el peso de la niña no interactúa porque en física, acuérdense de esto, en física el peso siempre se dibuja hacia abajo, ¿ok? El peso en física siempre se dibuja hacia abajo, ¿ok? Entonces, pues, para que el perro se detenga, para que deje de moverse hacia la derecha, no toca jalarlo hacia abajo. La niña no puede, o sea, la niña no lo jala hacia abajo. La niña pues lo jala hacia la dirección contraria, ¿vale? Entonces, sí. Entonces, fíjate, el peso sí, el peso está ahí, ok. El peso está ahí, pero dice la fuerza neta, ok. La fuerza neta debe ir en sentido contrario para que se detenga, ¿vale? Entonces, por eso es que la C no tiene mucho que ver aquí, ¿vale? Bien, entonces listo. Por eso es que queda la B, porque debe ir en la dirección contraria al movimiento del perro, tal cual. Para que el perro se detenga, pues toca hacer una fuerza contraria a ese movimiento. Bien. Y también por una cosa, ¿vale? Y también por una cosa, pues, el peso, pues, es una acción de la gravedad, ¿ok? Esa fuerza la hace el planeta, ¿ok? La hace el planeta. En cambio, pues, la fuerza que debió hacer la niña, pues, debe ser hacia el lado contrario. Hacia el lado contrario. O sea, la niña no pudo hacer como que la fuerza, o sea, su propio peso no es lo que detiene al perro. Bien. Lo que detiene al perro es la fuerza que ella hace para en sentido contrario. Bien. Le cae encima al perro y lo para. Bueno, ya eso es diferente. Ahí sí, esa es otra situación diferente, yo. Bien. Perfecto. Entonces, fíjense. Ya saben, cuando vean este tipo de preguntas, o sea, que empiezan igual, es derecha, izquierda, izquierda, derecha, siempre intenten analizar eso. ¿Cuáles empiezan bien? ¿Cuáles empiezan mal? Y ya con eso se evitan varios errores. ¿Ok? Perfecto. Nets, dele como borrador, como borrador en examen. Listo, siguiente. Esta es la primera pregunta. La siguiente, toca que se lo piensen un poco mejor, ¿ok? La siguiente, ya saben, si, tienen si marcan en 10 segundos, les aconsejo que se demoren un poquito más pensándolo, ¿ok? No se dejen llevar por, por los sonidos que hace el... Cuando la gente marca, aparece como un ruidito, ¿verdad? Como un sonidito. No se dejen llevar por eso, ¿listo? Tienen 2 minutos, aprovéchenlo para que analicen, para que lean bien y le encuentren todo el sentido a la pregunta. Entonces, hagámosle. Que la marque en 2 segundos dice, no, vale. Entonces, aquí les fue bien, fíjense, 46 marcaron bien esta. Grábense esta. De hecho, hasta lo voy a anotar, hasta lo voy a anotar. ¿Cuántos marcaron bien? 46 bien, ¿vale? Porque se van a dar cuenta de algo. Entonces, siguiente pregunta. 2 minutos.
Me equivoqué solo por coger el podio. Yo les dije, piénsenselo bien. Piénsenselo bien. Porque esta es por decirlo así, como que dificultad media. Aquí, fíjense que ya toca saber un poquito más. En la pregunta anterior, pues, leyendo, analizando, pues sale bien. Pero ya aquí, fíjense que hay que saber, toca saber un poco más. Bien. Es un proceso isométrico. Bueno, isométrico eso no existe, es otro. ¿Vale? La presión aumenta, la temperatura también, sí. Vale. Es un proceso isocórico, de hecho, eso también lo vamos a ver. Para parangutirimicuaro. Vale. A ver cómo le fue. Uy. Ok, le fue bien. La mayoría le fue bien. Ok. O sea, si uno lo analiza bien y entiende la situación, sale bien la pregunta. ¿Vale? Así no se sepan la ley de Charles, la ley de Boyle, así no se sepan las fórmulas, les puede salir bien. ¿Vale? Entonces, miren lo que pasa. Dice, un gas ideal contenido en un recipiente herméticamente sellado es indeformable. ¿Ok? Indeformable quiere decir que el volumen no cambia. ¿Vale? No cambia. Eso es lo que se conoce como isocórico, ¿vale? O isovolumétrico. Bien. Ahí. Isovolumétrico. Bien. Isométrico, el volumen es así, es isovolumétrico, ¿vale? No isovolumétrico, así que me están preguntando acá. Ok. Sí, es isovolumétrico. Ah, bueno, isométrico también. Ok. Bueno. Bueno, yo lo conozco es como, o sea, yo le había conocido dos nombres. Isocórico, isovolumétrico. Pero bueno, isométrico, pues parece que también tiene sentido. Bien. Ah, bueno, Google dice que también isométrico. Ok, bueno, los tres nombres. Isométrico, isocórico, pero eso es lo de menos. Bien. Lo importante es que el volumen no cambia, pero ahorita vamos a hablar sobre eso, sobre esos procesos termodinámicos. Sobre eso vamos a hablar, de verán. Entonces, dice, respecto a la presión del gas durante este proceso, ¿vale? Sobre la presión del gas. Bien. Entonces, lo más sencillo en este caso, ¿vale? Lo que les puede salvar, lo que les podía salvar en esta pregunta era dibujar, chicos, ¿vale? Dibujar porque de lo contrario, o sea, toca tenerlo muy, muy claro para no confundirse. Bien. Entonces, aquí está un recipiente y aquí están las partículas, ¿bien? Del gas ideal. Ahí están los átomos de ese gas ideal, ¿vale? Entonces, cuando se calienta, cuando un gas ideal se calienta, pasa lo siguiente. ¿Sí? O sea, se le coloca una llama o una mechera o lo que sea aquí. Cuando se calienta, lo que hace es que las partículas empiezan a moverse mucho más rápido, ¿vale? Empiezan a moverse mucho más rápido y empiezan a chocar más contra las paredes del recipiente, ¿ok? Entonces, por eso dice que la presión aumenta, ¿ok? Cuando se calienta un gas ideal, la presión aumenta, porque las partículas van chocando muy rápido contra las paredes, entonces da la impresión o se ocurre ese efecto de que las partículas quieren salirse del recipiente. Entonces, esa fuerza que hacen en las paredes es la presión, ¿vale? Es la presión.
Cuando una partícula choca con una pared, aquí pues la partícula como viene con una velocidad, pues golpea ahí con una fuerza. Entonces, esa fuerza con la que las partículas golpean las paredes, eso es la presión, ¿vale? Esa es la presión. La fuerza con que las partículas chocan las paredes del recipiente. Entonces, si ese gas se calienta, las partículas se van a mover más rápido. Bien. Por eso es que sale aquí que la respuesta correcta era que que las partículas aumentan, o sea que la presión aumenta porque las partículas adquieren mayor energía cinética. Y la energía cinética, acuérdense que siempre tiene que ver con la velocidad, ¿vale? Con la velocidad, la energía cinética. Bien. Lo que hace que volvían con mayor momentum, bueno, aquí también hay una palabrita que de pronto los confundió. El momentum es cuando, sí, es cuando una partícula golpea con una velocidad. ¿Listo? El momentum es esa fuerza que ocurre cuando uno llega a una... Es como un empujón, ¿ok? Como un empujón. Bien. ¿Listo? O sea, como vienen con una velocidad, entonces ese es el momento. Bien. Esa fuerza que hacen por causa de la velocidad que llevan. Agarra momentum, exactamente, agarra velocidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entre más velocidad, mayor momentum. Y eso es lo que produce la presión. Bien. Entonces, fíjense que aquí también se podría aplicar esa estrategia de que primero uno mira cuáles empiezan bien y cuáles empiezan mal. En este caso, las que empiezan mal son esta de que permanece constante, no permanece constante. Y tampoco disminuye. ¿Ok? Disminuye, pero si se enfrían, ahí sí disminuye la presión. ¿Vale? Muy bien, chicos. Y bueno, aquí como dato adicional, ¿listo? Les voy a dar un dato adicional que les puede servir. Bien. Miren. Aquí está aumentando la presión. La presión por culpa de la temperatura. Bien. Pero la presión también puede aumentar por lo siguiente. La presión también aumenta en el caso de que el volumen se vuelva más pequeño. ¿Vale? En el caso de que el volumen se vuelva más pequeño, aquí también la presión aumenta. ¿Listo? En el caso de que el volumen de recipiente se vuelva más pequeño, la presión también aumenta. Porque tienen menos espacio para moverse, entonces van a estar mucho más apretadas las partículas del gas. Bien. Bien. Vale, por aquí me están preguntando algo. Profe, siempre he tenido la duda, que se cierra tal modo que no deja pasar aire u otros fluidos. Segundo, impenetrable, cerrado, aún tratándose de algo inmaterial. ¿Por qué pasa calor? He entendido que es cerrado. Por eso no entiendo por qué pasa calor si un sistema es cerrado. Ok, pues aquí estamos hablando de temperatura, ¿listo? El calor es, es algo diferente. El calor es una energía, ¿vale? El calor es una energía y el calor siempre se relaciona con energía, pero que está en tránsito, o sea, moviéndose
de un cuerpo a otro, ¿vale? El calor tiene que ver con la energía que pasa de un cuerpo a otro. En cambio, aquí estamos hablando es de temperatura, que tiene que ver es con la velocidad de las partículas, es diferente. ¿Ok? Es diferente. Temperatura y calor muchas veces lo relacionamos igual, pero es diferente. Bien. Entonces, bueno. Siguiente pregunta entonces. Fíjense, este es nivel 2. Marcaron bien 39. ¿Vale? Nivel 2. Entonces, vamos a hacerla más complicada, ¿vale? A ver cómo les va. Siguiente. Tienen 3 minutos. Muy bien, chicos. Fíjense, bueno, al menos más gente pudo responder. Además, les dio más tiempo de responder. En las anteriores, menos gente respondía, no sé, no les daba el tiempo. Pero sí, con el tiempo, a medida que van practicando esto, van a poder analizar más rápido. Entonces, veamos cómo les fue. Uy, ok, fíjense, yo les dije. Sí. Miren cómo, 46, 39, pasamos a 17. Ok, vale. ¿Por qué es bueno este ejercicio, chicos? Porque estas son las que toca asegurar para el ICFES. Estas son las preguntas que más toca estudiar
O sea, las que toca prestarle mucha atención porque estas son las preguntas que bajan el puntaje. Ok, estas preguntas en donde casi todo el mundo se equivoca, esas son las que valen más. Bien, esas son las que más puntos dan. Perfecto, entonces, miren lo que pasa aquí. Esto tiene que ver con los procesos termodinámicos, bien, y también tiene que ver con lo anterior, lo que estábamos viendo en la pregunta anterior. Dice, miren el paso 1. Se calienta a volumen constante. Es exactamente lo mismo que la pregunta anterior. Bien. Exactamente la misma situación que la pregunta anterior. Fíjense. Volumen constante, o sea que no cambia. Si se calienta, lo que hace la presión que aumenta. Lo que hace la presión. ¿Vale? La presión aumenta. Si el volumen se deja constante, la presión aumenta. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pasaba aquí. En el primero la presión aumenta. Presión aumenta. Porque se está calentando a, pues, a volumen constante. Bien. Y luego dice que se expande. ¿Okay? Se expande, pero a temperatura constante. ¿Ok? Se expande a temperatura constante. O sea que la temperatura no cambia. ¿Vale? La temperatura no cambia. Entonces, si se expande, ¿ok? Si se está expandiendo, quiere decir que el volumen aumenta, ¿vale? Que el volumen aumenta. ¿Por qué? Porque se está expandiendo, se está haciendo más grande, ¿ok? Se está haciendo más grande el gas. Pero también la presión disminuye. ¿Ok? Disminuye. Lo que les había dicho, el dato adicional que les dije, ¿se acuerdan? Si el volumen se vuelve más pequeño, la presión aumenta. Bien. Y lo mismo al contrario. Si el volumen, por ejemplo, aumenta, si el volumen se hace más grande, por ejemplo así, o sea, si el recipiente se hace más grande, en ese caso las partículas van a tener mayor espacio, ¿vale? Entonces la presión disminuye. La presión disminuye porque ya las partículas tienen más espacio, entonces ya no golpean, no chocan tanto entre sí y tampoco chocan con las paredes. Entonces la presión disminuye, ¿vale? La presión disminuye si el volumen aumenta, ¿ok? Entonces, miren, la mayoría marcó la C. Sí, esa es la que todo el mundo marca porque, claro, el paso 1, el volumen aumenta. Bien. O sea, la presión aumenta, perdón. O sea, el volumen se mantiene constante y el volumen aumenta. Y la presión aumenta. Ay, que tengo con el volumen. ¿Ok? La C, el primer paso está bien. ¿Ok? La C, el primer paso está bien. Volumen constante y solamente sube la presión. Eso está bien. ¿Ok? Eso está bien. Pero miren el paso 2. En el paso 2, en el paso 2, el volumen aumenta y eso, fíjense, eso fue por eso fue que escribieron la C, porque el volumen está aumentando, ¿bien? Pero le faltó analizar la presión. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, ¿ok? Y aquí en la C, la presión no está disminuyendo, la presión se está quedando, pues, constante.
Entonces, fíjense que por eso es que la mayoría marcó la C. Les faltó analizar la presión. ¿Cómo cambia la presión si el volumen aumenta? Bien. Listo. A ver, dice, como, como ahí no está la variable de temperatura en la gráfica, en ninguno de los casos se puede poner que es constante. Por eso no es C ni D. Por eso no es C ni D. Pero en 2 dice que la presión es constante. Ok, que la temperatura es constante. Ok. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta, pues, las flechitas. Ok. Las flechitas para que vean que si está subiendo, si está bajando. ¿Vale? Entonces, bueno. Y miren, otra forma. Esto hace parte de un tema, ¿sí? De los gases ideales. Y es bueno que le explique esto. Bien. Miren cómo es. El primero, un proceso isotérmico, ¿vale? Aquí es donde está la clave. Si ustedes saben esto, esta pregunta se vuelve un relajo. Miren, proceso isotérmico, ¿listo? El proceso isotérmico es cuando la temperatura no cambia, cuando la temperatura es constante, constante. Eso es un proceso isotérmico. Iso viene de no cambia, ¿vale? La palabra iso significa que no cambia. Térmico, pues de temperatura. Entonces aquí no cambia la temperatura en el isotérmico. Entonces fíjense que es como una curvita. Es una curvita. ¿Listo? En el isobárico. En el isobárico, aquí lo que no cambia es la presión. ¿Ok? La presión no cambia. ¿Listo? Y en el bueno, isócoro o isocórico o isométrico, que si algunos profesores le dicen así, ¿vale? Aquí lo que no cambia es el volumen. El volumen no cambia. Bien. Entonces, fíjense, estos son como los tres procesos, pues, que toca saberse, toca tener dominado esto, ¿vale? Cuando te digan que la presión no cambia, ¿ok? Es una línea recta horizontal, ¿ok? Que la presión no cambia es isobárico, entonces, es horizontal. Cuando te digan que el volumen no cambia, es vertical, ¿bien? Es vertical porque es un proceso isócoro o isocórico o isovolumétrico, tiene diferentes nombres. ¿Bien? Exactamente, cuando te dicen que el volumen es constante, se están refiriendo exactamente a un proceso isocórico. Bien, por eso es que miren, es por eso que el primero, es por eso que el primero es una línea recta hacia arriba, porque te están diciendo que el volumen es constante. Bien. Si el volumen es constante, es una línea vertical. Bien, es una línea vertical. Y en el segundo, fíjense que lo que es constante es la temperatura, entonces, ese es un proceso isotérmico y el isotérmico es una curvita. Bien, entonces fíjense que esto, de nuevo, si nunca nadie les explicó esto, es obvio que a todo el mundo le iba a salir mal. ¿Ok? Temperatura no cambia. Temperatura no cambia. Y eso es lo complicado de naturales, chicos, de que si nadie nunca les explicó qué es esto, se convierte en algo muy difícil. Bien. Y bueno, y ten en cuenta que esta es una gráfica de presión, o sea, presión en el eje Y, por eso aquí está la P, P de presión.
y en el eje X está el volumen. Bien, entonces aquí esta es la gráfica más común en donde se dan esos procesos. Presión versus volumen. No me explicaron eso, pero yo dije, esta sube y esta baja. Pum, le di a otra. Ok, entonces sí. Entonces ya saben. Sí, anótense esto, tómenle una captura o lo que quieran, porque esta información así de resumida es muy importante. ¿Listo? Y sí, eso es lo que tocaba saber aquí. O sea, se podría deducir, o sea, si una aumenta, la otra baja y así sucesivamente, se puede deducir. Pero si ya tú tienes clara esta información, ya el tema, la pregunta se vuelve un regalo. Se vuelve un regalo de Dios esta pregunta. Bien. Y listo, chicos. Fíjense que este tema de gases hay que estudiarlo porque tiene varios temas y varias cositas que toca saber. Bien. Bueno, ahora la siguiente pregunta, ahora como, fíjense, ahora, eso es lo más difícil, ¿ok? Eso es lo más difícil que me he encontrado sobre este tema. O sea, en el INFES más difícil que esto, no se va a encontrar nada, ¿ok? De este tema. Esto es como que lo más difícil de este tema. Entonces, ahora vamos a volver a bajarlo. Ahora vamos a hacer una fácil y vamos a repetir el ciclo, ¿ok? A ver cómo les va. Entonces, ya saben, léanlo bien, especialmente las preguntas de dificultad media y alta. Tómense los 3 minutos o los 2 minutos para pensarlo bien. Entonces, sigamos. Listo. 1 minuto para esta pregunta. Ok. Veamos cómo les fue aquí. Vale, si ya volví ya otra vez. La mayoría está marcando bien. Aunque bueno, algunos aquí se equivocaron con la D. Bien, un grupito se... Bien. Ok, miren esto. Aquí la clave es que la tarjeta no ejerce ningún tipo de fricción. ¿Listo? No ejerce ningún tipo de fricción sobre la moneda. Ahí es donde estaba la clave. Entonces, si no existe fricción, esa tarjeta simplemente se desliza. ¿Ok? Esa tarjeta se desliza. Bien. Yo marqué la C en esa pregunta hace un tiempo y me salió mala. ¿En serio? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero conmigo, bueno, no creo que conmigo, pero bueno. Me acordé de un truco de magia con la moneda, exactamente. Eso es el truco de magia, ¿vale? Es el mismo truco de magia que retiran eso con una fuerza y la moneda cae directica en el vaso. Bien. Pero para hacer eso, pues tiene que ser sobre una superficie muy lisa, ¿vale? Porque si lo haces sobre una superficie muy rugosa, habrá mucha fricción. Entonces, la tela o la tarjeta no se va a deslizar. ¿Ok?
Cuando ustedes le digan que no hay fricción, quiere decir que se desliza. ¿Ok? Se desliza. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir cuando no hay fricción, pues todo se desliza. O sea, todo es completamente suave. Es suave, es bastante liso. Entonces, no hay como que no se detiene. Bien. Entonces, si esa tarjeta se desliza completamente, la moneda pues cae directamente. Bien, cae. Pues como no hay fricción, si hubiera fricción, ya ahí sí la moneda se iría pues se iría con la tarjeta. Si hubiera fricción, es más probable que se fuera la moneda con la tarjeta. Pero como es completamente lisa, pues la moneda simplemente no le pasa nada. Bien. Esa tarjeta simplemente pasa directico y sin ningún problema. Por eso es que la respuesta aquí era la C. Cae dentro del paso. Porque por la fuerza de gravedad, pues, es la que hace que vaya hacia abajo, como les dije. La gravedad siempre es hacia abajo en física. ¿Ok? La gravedad siempre se dibuja hacia abajo, completamente hacia abajo en física. Entonces, eso es lo que hace que la moneda caiga. La fuerza de gravedad. Bien. Porque como ya no tiene la tarjeta de obstáculo, pues cae. Bien. Los que marcaron la D, sigue el mismo movimiento horizontal. Eso sería en el caso de que hubiera fricción, ¿ok? Si hubiera fricción, sí sería la D. ¿Listo? Sí podría ser la D, de que sigue el movimiento. Bien. Y lo mismo con la A, de que la moneda sigue el movimiento. Esto sería en el caso de que hubiera fricción. Ambas son en el caso de que hubiera fricción. Entonces, no puede ser porque aquí no hay ningún rozamiento, no hay fricción. Entonces, esa tarjeta pasa directo. Esa tarjeta simplemente se desliza y la moneda queda sin moverse. Bien. Entonces, listo. Eso es todo lo que había que entender aquí. ¿Vale? Ahí la B, bueno, queda suspendida en el aire porque no existe ningún tipo de fuerza. Pues eso es falso porque está la fuerza de gravedad. Bien. La fuerza de gravedad pues hace que la moneda baje. Entonces sí hay un tipo de fuerza afectando a la moneda, que es la fuerza de gravedad. Bien. Entonces listo. Siguiente pregunta entonces. De nivel 2 van a tener un poquito más de tiempo porque es más complicada. Entonces piénsenselo bien. Siguiente pregunta. Uy, no, les coloqué la misma. Ay, no. Ok, ahí. Bueno, les aseguro que es la misma y la gente le sale mal. Ha puesto el pelo mío que... ha- no, la voy a dejar solamente para ver, para ver qué pasa. Ok. A ver. Ok, uy. Los que marcaron la B, uy, ¿cómo así? Me asusta, me asusta. Entonces, fíjense que siempre toca prestar atención porque imagínense que
que les aparezca esta pregunta en el ITFES y marques la B. No te acuerdes de la explicación. Entonces, ahí póngale siempre cuidado a la explicación. Bien, ahora sí. Siguiente pregunta, ahora sí. Bien, 2 minutos para hacer esta pregunta. Ok, por aquí dicen que se sintió fácil. Ok, vamos a ver. A ver cómo le fue. Uy, ok, bueno, ya bastante gente se equivocó. Entonces fíjense que no estaba tan fácil. Ok, pónganle cuidado, chicos. Bien. Dice, un astronauta desea calcular la aceleración de gravedad de un planeta X usando un péndulo simple que cumple con la ecuación. Un péndulo es lo siguiente, ¿ok? Como para que se hagan la idea, un péndulo. Un péndulo simple es esto. Bien. Es esta cosita y pues es un hilito y abajo tiene una masa, de una bolita o algo así, y va oscilando, ¿ok? De izquierda a derecha, eso es un péndulo, ¿ok? Eso es un péndulo. Un péndulo simple, porque hay péndulo doble y pues eso es muy más, eso es otra cosa. Bien. Menos mal este tema lo estoy dando en el colegio, ok, excelente. Claro, si ya uno ve el tema, si uno sabe lo que están hablando, esto se vuelve muy fácil. Entonces, donde T es el periodo del péndulo y L es su longitud. Entonces, el astronauta mide el periodo del mismo péndulo tanto en la Tierra como en el planeta X. Y obtiene que la gravedad del planeta X es mayor, ¿bien?, que en la Tierra. ¿Vale? La gravedad es mayor en el planeta X. Ahí está lo más importante. Exactamente, lo que dice Hope esa era la clave. Tal cual lo que dice Hope. Entonces, este resultado se puede explicar porque el periodo del péndulo es, vale, miren, miren esto. Cuando yo tengo algo dividiendo, ¿ok? En este caso la gravedad es lo que está dividiendo, ¿vale? Esa G significa gravedad, ¿vale? Si eso que está dividiendo aumenta,
¿vale? Lo que le pasa a la fracción es que disminuye, ¿vale? Eso es algo que deben tener muy claro para que, pues, eh, para que no les pase para que no se equivoquen, ¿vale? Cuando algo está dividiendo, siempre son cantidades que son inversas. Yo me imagino el péndulo moviéndose. Ok. Por ejemplo, miren, esto es algo que pues pasa siempre. Miren, si yo tengo 1 entre 10, eso da 0,1. Bien. Si yo tengo 1 entre 100, eso da 0,01. 0,01. Si yo tengo 1 entre 1000, ¿ok? Si yo tengo 1 entre 1000, eso es 0,001, ¿vale? Entonces, miren lo que pasa. A medida que aumenta el denominador, si es 10, 100, 1000, el denominador está aumentando, pero la cantidad decimal va disminuyendo, ¿ok? Entre más ceros a la izquierda, pues se hace menor, más pequeño. Eso es lo mismo que pasa aquí, chicos. Como la gravedad está aumentando, bueno, el periodo que viene siendo como la cantidad decimal o el número exacto disminuye, ¿vale? Porque son inversos. Siempre lo que está dividiendo siempre es inverso, ¿vale? Inverso quiere decir que si una baja, la otra sube, ¿ok? Ese era el análisis que había que hacer aquí. El periodo y la gravedad son inversos. ¿Listo? No sé qué es péndulo, pero usé matemáticas. Claro. Entonces, sí, por eso es que era la D, ¿vale? Si la gravedad es mayor, bueno, el periodo debe ser menor. ¿Ok? El periodo es el tiempo, sí, así es. Si lo quieren imaginar de esta forma, miren, voy a colocarles aquí, voy a hacer un experimento aquí rápido. Pues, porque también está la forma, yo se los acabo de explicar de la forma matemática. Se lo acabo de explicar de la forma, pues, matemática. Entonces, de una forma gráfica, pues, Buenos viene días siendo lo para siguiente. todos los que ven este video. Miren, eso es un péndulo, ¿ok? Eso es un péndulo, una cuerda y está atado a una masa, una bolita, una masa. Y va haciendo eso, ¿ok? Entonces, si la gravedad es mayor, pasa lo siguiente. ¿Sí? Pasa lo siguiente. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando la gravedad es menor. El péndulo el péndulo se mueve más lento. Bien. El péndulo se mueve más lento porque la gravedad es menor. Entonces, como se mueve más lento, eso es el periodo. El periodo es el tiempo que dura en ir de un lado a otro. ¿Ok? Ese es el, el periodo. El periodo es tiempo. ¿Ok? Entonces, entre menor sea la gravedad, pues el péndulo pues se mueve de otra forma. Bien. Entonces, listo. Entonces, también se puede imaginar ahí. ¿Ok? Si la gravedad es mayor, bueno, el péndulo se mueve en un menor tiempo, se mueve más rápido. Bien.
Perfecto, chicos. Y bueno, la última pregunta. Ahora vamos a ver la última pregunta que... Sebas, ¿qué es aceleración de la gravedad? Ok, vale. Lo que pasa es lo siguiente. La gravedad no es una fuerza. Mucha gente dice fuerza de gravedad, pero eso está equivocado, ¿listo? La gravedad en realidad es una aceleración, ¿bien? Es una aceleración. Entonces, pues, lo que es la fuerza es el peso. El peso es la masa de un cuerpo por la aceleración de la gravedad, ¿ok? Por la aceleración de la gravedad, entonces. Eso es, esa es la confusión. El peso sí es una fuerza, el peso. Pero la gravedad es una aceleración. O sea que la Tierra lo que hace es jalarnos, ¿ok? Eso es lo que hace la Tierra, jalarnos hacia su centro. Entonces, por eso es una aceleración, es como un tirón que la Tierra ejerce sobre nosotros. Y bueno, chicos, ahora viene la última pregunta que léanselo bien, en serio. Es, o sea, si le sale mal, no se pongan a llorar, o sea, no se pongan mal, porque pues la verdad es que sí está complicado, ¿ok? Pero mi consejo es el siguiente, es que se lo lean, que intenten hacer, si tienen una hoja de papel para que hagan dibujos. Fíjense que eso es lo que yo siempre hago. Yo siempre estoy resaltando cosas, rayando, haciendo pues, por ejemplo, este tipo de cosas para entender la situación. Eso es lo que yo les recomiendo. Si tienen una hojita por ahí para anotar, para hacer dibujos, háganlos en serio. Eso les puede salvar la prueba ahí, pues. Uy, por aquí hay un ejemplo increíble. Dice, un ejemplo podría ser cuando Goku entra a la cápsula donde la gravedad es aumentada y camina lento. Uy, increíble. Ni siquiera a mí se me había ocurrido. Sí, ese es un gran ejemplo. Lo escribió San Lucas, lo escribió por privado, pero ahora como le dije que está bien, ahora sí lo presume. No, sí, pero sí es un gran ejemplo. Claro, camina más lento, pues porque la gravedad es mayor, ¿ok? Penoso que es. Sí, ok, pero sí es un gran ejemplo. No, no es una estupidez, es un gran ejemplo. Bien, excelente, chicos. Entonces ahora sí vamos para la última pregunta. Ahí dejé que descansaron un poquito. Entonces, denle con toda. A ver cómo les va. Tienen 3 minutos para esta pregunta. Ah, no, dos. Perdón, tienen 2 minutos. Yo pensé que le había puesto tres, pero bueno.
Pregunta, chicos. Pregunta para ustedes. ¿A quién les tocó marcar a lo loco? Digan yo los que les tocó marcar a lo loco. A mí, Ok. Yo. Ok. Solo sé que es la D. Pues no, tampoco era la D. Ok. Era A la mí- C, obviamente. Ok, miren lo que pasa, chicos. Esta es una pregunta muy difícil. Y si ven, aquí se ven los resultados. En los resultados se ve, pues, que es una pregunta hecha para el que sabe. O para el que tenga suerte. Bien. Despejo y queda masa, pero la masa ya te la dan. No tienes que despejar masa. Póngale cuidado. Bueno, yo pensé que le había dado 3 minutos, pero sí. Bueno. Dice entonces, la siguiente tabla muestra los valores de densidad de algunas sustancias, ¿vale? Densidad. Cuando ustedes les hablen sobre densidad, lo primero que se les debe ocurrir es lo siguiente. Densidad es masa entre volumen. Cada vez que les hablan de densidad, esto es lo primero que debe pasar por su mente. Ok. ¿Vale? En serio, cuando hablen de densidad, masa entre volumen. De inmediato. Ok. Entonces, miren lo que dice. De acuerdo con lo anterior, si se tienen 2 gramos de cada sustancia, es correcto afirmar que, ok, tenemos la densidad y tenemos también la masa, ok. Ya tenemos la densidad. La densidad, pues, está ahí en la tabla, ok. Y la masa también la tenemos, 2 gramos, ok. 2 gramos. Ya se dio cuenta, ahora sí, sí es la... Ok. Entonces, fíjense que solamente me queda el volumen. Y ya saben, lo mismo que les dije la vez pasada. Como está dividiendo, siempre que algo está dividiendo, es una cantidad inversa a la que estamos buscando, ¿ok? Siempre es una cantidad inversa. Entonces, si el volumen es mayor, la densidad es menor. Siempre. Fíjense, como está dividiendo, son cantidades inversas. ¿Vale? Si el volumen es menor, ¿ok? Entonces la densidad es mayor. Siempre al revés, porque está dividiendo. ¿Vale? Ah, uy, uy, aquí yo puse densidad 2 veces. Ah, aquí. Más entre volumen. Ok, gracias. Bien. El volumen, como es el que está dividiendo, es inverso a la densidad. Ok. Son inversos, ok. O sea que si una sube, la otra baja. Y lo mismo al revés, si una baja, la otra sube. Eso es lo que significa que son inversos. Bien. Entonces, miren lo que dice la A. Miren lo que dice la A. El volumen de mercurio sería menos que el volumen de plomo. Bien. Sería menos que el volumen de plomo. Entonces, miren. El mercurio tiene 13 de densidad, 13.6, y el plomo tiene 11.3. ¿Vale? Fíjense que como el mercurio tiene más densidad, el mercurio tiene más densidad. ¿Ok? Entonces el volumen es menor. ¿Sí ven cómo se usa eso? Ese es el análisis
¿vale? Porque fíjense, la fórmula todo el mundo se la sabe, pero saber aplicarla aquí, eso es lo que es difícil, ¿vale? Por eso es que la A es la correcta, fíjense. El mercurio, como tiene más densidad, entonces debe tener menos volumen. Debe tener menos volumen que el plomo. Bien, eso era. Bien, y por ejemplo la D. Sí, bueno, con la B, que la mayoría marcó la B. Dice, el volumen de la leche sería mayor que el volumen del aceite. Ok, entonces, la densidad de la leche es 1.03 y el aceite es 0,92. Entonces, fíjense que el volumen la densidad de la leche es mayor. Entonces, el volumen debería ser menor. Y ahí está el error, ¿vale? Ahí está el error. Si la densidad es mayor, el volumen debería ser menor. Y aquí está diciendo que el volumen sería mayor. Entonces, ahí está el error. Bien. Entonces sí, chicos. Fíjense que esto es una pregunta, o sea, esto es de lo más difícil. Densidad es un tema fácil. Pero pues, fíjense, hay preguntas que son de alta dificultad y estas son las que bajan el puntaje en la prueba ITFES. Ok. La D, profe, pero despejando, pero ¿qué vas a despejar? A ver, por ejemplo, la D. Dice la D. El volumen de aluminio, el volumen de aluminio sería menos que el de plomo. Ok. Entonces, aluminio es 2.7 y plomo es 11.3. ¿Vale? Entonces, fíjate que la densidad del aluminio es menor. Entonces, el volumen debería ser mayor. Y aquí dice que es menos. Entonces, ahí es donde está la incongruencia. ¿Vale? Ahí es donde está la incongruencia. Yo respondí, pero pensando al revés. Sí. Para que. Bien. Yo respondí, pero pensando al revés. A ver. Despeje volumen. Ok, por aquí un estudiante me está comentando algo. Entonces, vale. Si despejo el volumen, quedaría de la siguiente forma. Esa es otra forma, ¿sí? Algo que también podrían hacer era despejar el volumen y les va a quedar lo mismo. Dice, quedaría masa entre densidad. Bien, despejando el volumen. Y fíjense que la densidad queda dividiendo, entonces sigue siendo inverso, ¿vale? Sigue siendo inverso. Si una sube, la otra baja. Y así sucesivamente. Bien. Y así sucesivamente, fíjense. Si la densidad es menor, el volumen es mayor. Es exactamente lo mismo. Bien. Es exactamente lo mismo que si lo analizan al revés. ¿Vale? Entonces les queda igual. Bien. Entonces fíjense que toca, eso es la física se empieza a poner difícil, es cuando se le empieza a meter matemáticas. Ahí es cuando la física empieza a volverse como medio complicada. Bien. Entonces, ok, vale, si despejaron mal, pues obviamente que les iba a quedar mal la pregunta. Sí. Bien. Entonces veamos cómo quedó el podio.
A ver cómo quedó el podio de hoy. Estuvo difícil. O sea, el ejercicio que hicimos hoy es lo que es lo que va a pasar en el ICFES, ¿ok? Le van a aparecer preguntas fáciles, medianas y difíciles. Ok, aquí José, Hombre y Miau. ¿Quién es, quién es Hombre? Le salió todas bien. Ah, ok, felicidad. Excelente trabajo. Bueno, pues me lo manda, me está escribiendo yo por privado, entonces me imagino que es porque no quiere que diga el nombre. Que 49, fácil. Ok, sí. Pero lo importante es aprender, Daniel. Lo importante es la experiencia que están ganando, ¿ok? Y que están aprendiendo cosas que pues seguramente no les habían explicado nunca. Al Santi. Santi es miau, ok. Excelente. Uy, Mariana. Eres Hylor, me imagino. Hylor. Sí, tiene nombre de Mariana. Tiene pinta de ser Mariana. Casi, casi. Bien. Casi Mariana. Estuvo bacano la clase, aprendí bastante. Pues sí, esa es la idea, chicos, ¿vale? La idea no es que vengan aquí a ver lo mismo de siempre, sino que se enfrenten a cosas que pues nunca se habían enfrentado antes. Entonces, yo sé que hay gente que le gusta ir anotando, ¿verdad? Hay gente que le gusta ir anotando lo que yo voy escribiendo. Pero lo que yo suelo hacer mucho es que yo mismo les paso los apuntes, ¿ok? Todo esto que yo escribí en mi pantalla, yo lo paso a PDF y se los mando. Entonces, ustedes solamente tienen que prestar atención. ¿Listo? Entonces, yo les voy a mandar la grabación y todos los apuntes de la clase. Ah, ok, Harry Taylor. Ok, muy creativo. Entonces, listo. Felicitaciones a todos los que lo intentaron. O sea, si lo intentaron y se equivocaron, créanme que ganaron mucha experiencia. Bien. Entonces, ya para